es Nicolás Esteban Fajardo, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación les voy a presentar una síntesis de una investigación filosófica que he venido adelantando y que se origina a partir de una pregunta fundamental. ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es su relación con la materialidad de la producción de las sociedades? ¿Qué función cumple a nivel individual y colectivo en las sociedades? ¿Y cuál es su desarrollo a lo largo del proceso histórico del pensamiento? Esta investigación parte de una crítica al materialismo histórico. El materialismo histórico es un método filosófico que desarrollaron Marx y Engels y que se consolida a partir de una pregunta básica sobre la relación entre la idea, la naturaleza, el espíritu y la materia. En el proceso del desarrollo del pensamiento filosófico tenemos dos corrientes bastante importantes. Una de ellas son los llamados idealistas, que podemos rastrearlos hasta Platón y que piensan que la idea es anterior a la materia. Piensan que hay un espíritu racional típicamente que constituye la esencia de la realidad y que es independiente de la materialidad del mundo fenoménico. El que concluye el idealismo, su máximo representante en el siglo XIX, es Hegel. Hegel considera que hay un espíritu absoluto que se objetiva y exterioriza en el proceso dialéctico de la historia. Feuerbach, Ludwig Feuerbach, es el primero que da el paso del idealismo al materialismo, pero su materialismo es incompleto, como lo muestra Carlos Marx en sus 11 tesis sobre Feuerbach. Marx es el primero que aplica ese materialismo, que piensa que la idea es consecuencia de la materialidad del cerebro, que el espíritu es posterior a la naturaleza y lo aplica al estudio del proceso de la historia. La crítica de mi investigación hacia el materialismo histórico de Marx y Engels va dirigida hacia la relación entre el modo de producción y la cultura. Para Marx y Engels, el modo de producción y la estructura social que se deriva de ese modo de producción constituyen la base para la historia política e intelectual de cada época. En tesis sobre Feuerbach, en la ideología alemana y en el manifiesto comunista, Marx y Engels desarrollan un esquema de base-superestructura. Para ellos, la base, es decir, la materialidad de la producción en las sociedades, produce una organización política, dependiendo de la relación social con el modo de producción. Para Marx, la historia, desde la disolución del primitivo régimen del comunismo de tierra que imperaba en la prehistoria, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases, en alemán Klassenkampf. La lucha de clases yace determinada por una relación social con los medios que permiten la producción. La clase que controla los medios de producción es la clase dominante. Por eso la lucha de clases se da en el contexto de una clase explotadora y una clase explotada. El que sea una clase dominante depende de quién controla los medios de producción. Para Marx y Engels, sin embargo, los medios de producción, es decir, la materialidad de la economía, configura la cultura. Sin embargo, lo que yo muestro en esta investigación es que la cultura no puede verse simplemente como el resultado de la materialidad, del modo de producción. Marx, en la ideología alemana, afirma que así como los hombres son, lo plasman en el trabajo. Luego, para él hay una relación entre la concepción del ser, de la vida y el trabajo. Pero en esta investigación yo muestro que si la cultura fuese consecuencia del modo de producción, ya que a lo largo de la historia de la humanidad han habido numerosas civilizaciones, cada una con un modo de producción distinto, civilizaciones que no han tenido contacto, tomemos por ejemplo a los mayas y a los griegos, existieron en épocas distintas, no tuvieron ningún contacto, su modo de producción era completamente distinto. Sin embargo, en sus representaciones culturales, y en ese aspecto voy a situarme en la religión, tienen mitos que coinciden. Evidentemente hay muchas diferencias entre los dioses maya y los dioses griegos. Sin embargo, hay características comunes que podríamos visualizar como moldes o como una arcilla de la cual se deriva el material que permite la representación de estas deidades. Zeus, Apolo o Quetzalcóatl para los aztecas son distintos en apariencia, pero tienen características fundamentales. Y la característica fundamental para todos los dioses de los que se tiene registro y que se han producido a lo largo de la historia es que son inmortales. No hay ningún dios sujeto a la muerte en ninguna cultura.
Todas las comunidades que se conocen han creado dioses que de una u otra manera representan lo perenne, lo eterno, lo inmutable y lo atemporal. Lo atemporal, aquello que está fuera del devenir, se consolida como una metáfora para lo divino. Y eso es algo universal y común para todas las comunidades que han existido, ya sea que los griegos hayan creído en Atenea, los judíos en Yahvé. Pese a las diferencias en apariencia, todos los dioses tienen ese rasgo en común. Es universal, por lo tanto. Luego, si la cultura fuese consecuencia de la materialidad, no habrían moldes comunes, no habría esa arcilla universal que permite que los dioses, pese a sus diferencias en apariencia, tengan una representación común en un concepto que a través de las categorizaciones del psicoanalista Carl Gustav Jung denominamos en esta investigación como arquetipos. Yo doy un paso y los denomino como arquetipos ontológicos, es decir, veo que a lo largo de la historia de la cultura han habido bases que son comunes a todos los grupos, incluso si estos grupos no tuvieron contacto histórico y pese a sus diferencias económicas y de organización política, que les dan una concepción particular de la vida, de la muerte, del ser con relación al tiempo, que se repite. Uno de estos arquetipos, como les he dicho, es la cualidad de la inmortalidad de los dioses. Crear dioses que son inmortales, que están fuera del tiempo, que no envejecen, que no mueren, supone, desde el punto de vista de la filosofía, una sublimación de una contradicción básica con la condición de la existencia humana. Los seres humanos se enfrentan a la finitud de la existencia, a la inevitabilidad de la muerte, al devenir que hace que la realidad fenoménica, es decir, la que percibimos con nuestros sentidos, cambie constantemente. Y ante ese abismo que representa la muerte y el devenir, se refugian en representaciones místicas y religiosas de realidades suprasensibles que no son sujetas a ese cambio. Todas las comunidades han tenido la necesidad de crear otro mundo, un más allá. Y al crear un más allá, al mismo tiempo afirman que la naturaleza humana es dual. Por un lado es material, nuestros cuerpos, pero hay una dimensión espiritual. Es por eso que el concepto de alma, aunque varíe, por ejemplo, el concepto de los hinduistas en la reencarnación o los griegos con el Hades, fundamentalmente se tiene la idea común de que el ser humano es dual, cuerpo, alma. Este arquetipo ontológico básico, universal, que define la vida con relación al tiempo, la muerte, y que se expresa en la idea del más allá y de los dioses, no es exclusivo a la religión y al mito, sino que hay un proceso dialéctico de estos arquetipos. Precisamente para describir ese proceso dialéctico de los arquetipos ontológicos, en mi investigación me valgo de la filosofía de Hegel. Para Hegel, la historia es un proceso dialéctico y el progreso surge a partir de las contradicciones. El espíritu absoluto se va manifestando en las diferentes etapas de la historia. Yo tomo el concepto de dialéctica para mostrar cómo los arquetipos fundamentales, a través de los cuales las sociedades han entendido la vida, la muerte y han creado los diferentes dioses, se va desarrollando a lo largo de la historia del pensamiento. Para Augusto Comte, el padre del positivismo, hay 3 etapas del pensamiento humano: mística, filosófica, metafísica y la científica. Esas son las 3 etapas del desarrollo del pensamiento. Siguiendo ese esquema, ese arquetipo ontológico de un mundo suprasensible, espiritual, que es común a todas las comunidades, se hereda a los principios de la metafísica en la filosofía de los presocráticos. Acá en mi investigación yo estoy tomando exclusivamente a los filósofos occidentales, a los primeros cosmólogos presocráticos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Heráclito, Parménides, Pitágoras y los demás presocráticos que se conocen. Estos presocráticos representan la transición del mito al logos. Ya no piensan que el universo se puede explicar a través de dioses, sino que hablan de fuerzas de la naturaleza. Pero lo interesante es que para ellos el universo es un cosmos. Es decir, a pesar de que nosotros percibimos que hay una multiplicidad de entes, árboles, mesas, personas, animales, toda esa multiplicidad de entes tiene una esencia en común que es racional. Las características de esta esencia para estos primeros cosmólogos, que son en esencia los primeros filósofos, es que es única e inmutable. Notemos que la inmutabilidad, la universalidad,
de la esencia que identifican los primeros cosmólogos, representa en esencia la misma idea que lo que motiva el arquetipo de los dioses. Los dioses son inmortales, no están sujetos al tiempo, y para los presocráticos hay una esencia que unifica la totalidad de lo existente. Esto supone un desarrollo del proceso dialéctico de los arquetipos. Eso no significa, sin embargo, al haber mostrado con un ejemplo muy simple la evolución de los arquetipos a través del proceso dialéctico de la historia, que debamos desacreditar el análisis económico y material de la sociedad que nos lo da Karl Marx con el materialismo histórico. Podemos ver con el materialismo histórico, especialmente en la actualidad, cómo la relación base-superestructura permite explicar, aunque no los arquetipos fundamentales que para Jung estructuran el lenguaje del inconsciente colectivo, pueden explicar, sin embargo, la manera en la que por motivos económicos se llega a influenciar los valores inmediatos de una cultura. Un ejemplo, si en el capitalismo es necesaria la crisis, como postula Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, la epidemia de la superproducción genera las crisis, y esas crisis son necesarias para que el capitalismo se desarrolle. Luego, esas crisis hacen que viejos mercados, porque el capitalismo está tan lleno de producción que necesita deshacerse de viejos mercados y producir nuevos mercados y explotar estos nuevos mercados, una de las mejores formas de hacer eso es a través de la guerra. Para Marx y Engels, la guerra es instrumental para fortalecer el capitalismo, y el capitalismo inevitablemente conduce a las crisis. Esa es la gran tesis económica del comunismo que se plantea en el Manifiesto Comunista. Para que estas crisis tengan efecto, particularmente aquellas que se valen de la guerra, es necesario crear aparatos ideológicos que justifican la guerra. Un ejemplo de ello es la invasión a Irak. La justificación de los estadounidenses cuando invadieron Irak era que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Movilizaron todo un aparato ideológico de manipulación que justificó la invasión a Irak. Eso es un ejemplo de cómo por motivos económicos se llega a aplicar una ideología que es capaz de cambiar los valores de una cultura y legitimar la guerra. Sin embargo, estos cambios no se refieren a los arquetipos que en la concepción del psicoanalista Jung estructuran el inconsciente colectivo y son lo más íntimo de la psique colectiva de la sociedad. Sin embargo, pues no se puede dejar de analizar desde lo material. El otro pilar que sustenta esta investigación es el trabajo del psicoanalista Carl Jung. Carl Jung habla a nivel individual y colectivo. Para él, la psique individual se divide en tres capas, podríamos llamarlo, tres regiones: el ego, la persona y la sombra. El ego es nuestra conciencia, a través de la cual registramos lo que perciben nuestros sentidos. La persona viene de la palabra latín que designa las máscaras de los actores romanos y representa la máscara que le mostramos a la sociedad, la máscara que asumimos para integrarnos a una sociedad. La sombra es lo que se encuentra debajo de la persona y es aquello que no se integra en nuestra psique. Es un poco parecido al concepto de superego y el ello en el psicoanálisis de Freud. Jung habla de la integración de la sombra, de dejar esa fachada, esa máscara que utilizamos a través de la persona. Pero eso no solo es a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Los arquetipos que hemos heredado en nuestra cultura, primordialmente de la religión católica, han sido impuestos por un proceso material de conquista, de imperialismo, y han derivado en una construcción de una persona que es una máscara para nuestra sociedad, pero por debajo de esa máscara hay una sombra. Y es que para el psicoanálisis, cuando a un niño, por ejemplo, no se le dan las oportunidades para desarrollar su identidad, sino que se le impone una identidad ajena a la fuerza, ese niño va a crecer, dice Freud, probablemente para ser alguien con neurosis. La neurosis es una contradicción psíquica. Y en este caso se produce porque el niño no se le dio la capacidad de desarrollar su identidad. Pues llevemos esa hipótesis a nivel individual y expliquemos así la historia de las sociedades. ¿Qué pasa cuando una sociedad como la de
Latinoamérica o las de África que sufrieron el colonialismo, se les quita sus creencias, se les quita sus lenguajes, sus dioses, su experiencia histórica colectiva y se les impone una religión ajena, un lenguaje diferente. Se les está imponiendo una visión del mundo, de la moral, de la historia, que viene de los conquistadores y además es impuesta a través de un proceso violento. Esto genera una crisis. Y a manera de síntesis, lo que yo propongo en la investigación es identificar esta crisis que surge a partir de la imposición de un concepto de cultura ajeno a través del imperialismo y buscar una manera de integrar esa sombra, pero a nivel social. Eso fue, pues, por cuestiones de tiempo, más o menos la síntesis. Muchas gracias.